¿Intentaste comer la carne? ¿Comes carne? ¿Comes personas? El hombre que ven en su pantalla es Hadden Clark, un depredador profundamente perturbado que se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de Laura Houteling, de 23 años. ¿Así es como viste a Laura? ¿La cortaste en pedazos hasta que se desangró? ¿Probaste sangre y se sintió bien? ¿En serio no pudiste parar y probaste más? ¿Comiste más para el cuerpo? Mientras presionaban a este asesino caníbal para obtener respuestas, el interrogatorio se sumió en el caos, revelando secretos tan perturbadores que incluso los policías más experimentados perdieron el control. Volvamos al grano. Vamos, Hadden, sácalo, amigo, sácalo. Vamos, Hadden, sácalo. Vamos, hay alguien ahí dentro que quiere salir. No estoy jugando contigo, te voy a matar. ¿Lo entiendes? La mañana del lunes 19 de octubre de 1992 comenzó sin incidentes en Holman Communications, una firma de relaciones públicas en Washington, D.C. Eso fue hasta que Laura Houteling no llegó al trabajo a las 9 de la mañana. Sin duda, esto era completamente fuera de lo normal. Para las 11, su jefa, Diana Holman, comenzó a preocuparse. Preocupada, llamó a su hija Hillary, quien era una amiga cercana de Laura, para preguntarle si tenía alguna idea de dónde podría estar Laura. Pero Hillary estaba igual de desconcertada. Actuando por su preocupación, Hillary condujo hasta la casa de Laura, una casa que compartía con su madre, Penny Houteling. El auto de Laura estaba estacionado en la entrada, pero nadie respondió cuando Hillary tocó la puerta. Hillary sabía que Penny había salido de la ciudad para una conferencia de una semana el sábado 17 de octubre, dejando a Laura sola en casa. Sin saber qué más hacer, Hillary contactó a la siguiente persona más cercana, el hermano de Laura, Warren Houteling. Le dejó un mensaje en su contestadora. Después de que Warren regresó a casa del trabajo, recibió el mensaje. Fue entonces cuando comenzó a sentir ansiedad. Warren era el hermano de Laura y estaban increíblemente unidos. Fue a la casa. El auto de Laura estaba allí y entró en la casa. Todo parecía bien. Nada estaba alterado. Aparentemente la casa estaba segura. Warren buscó por toda la casa, pero no encontró nada fuera de lugar. Para las 6 de la tarde, la ansiedad se había apoderado de él. Warren llamó a todos los amigos y familiares de Laura, pero ninguno había sabido de ella ese día. La última vez que había visto a su hermana fue en la tarde del domingo 18 de octubre, y parecía estar de buen ánimo. Preocupado de que algo le hubiera pasado a Laura fuera de casa, Warren recorrió el área durante horas, pero no encontró nada. Después de la medianoche, llamó a la policía de Bethesda. El oficial David Shop respondió a la llamada y llegó a la casa para inspeccionar el lugar. Aunque no encontró nada sospechoso, le aseguró a Warren que la gran mayoría de las personas desaparecidas aparecen a salvo en poco tiempo. Pero el caso de Laura sería trágicamente diferente. A la mañana siguiente, Warren llamó a Penny en su conferencia para compartir las noticias. Ella decidió volver a casa inmediatamente, aunque aún no estaba particularmente alarmada. Penny no quería creer que algo le hubiera pasado a su hija y pensó que no sería inusual que simplemente se hubiera ido con algún hombre rico y se hubiera escapado a una isla en algún lugar. Estoy segura de que está bien, ya sabes, se ha escapado con algunos amigos, solo está siendo una pequeña consentida y sin decirnos nada. La tensión estaba aumentando entre los amigos y la familia de Laura. Lo que hacía que la situación fuera aún más desconcertante era que no había una razón aparente para que Laura se hubiera ido por su cuenta. La única explicación que tenía sentido era que algo siniestro le había sucedido. Nadie había sabido de Laura y esto era totalmente fuera de lo común para ella. No había... Revisamos su cuenta bancaria, tarjetas de crédito, cuenta corriente. No había nada que indicara que hubiera retirado dinero que necesitaría para sobrevivir en algún lugar. Para el miércoles 21 de octubre, la policía realizó una búsqueda en el bosque cercano, pero no encontraron rastros de Laura. En un esfuerzo por difundir la noticia aún más, contactaron a una estación de televisión local, con la esperanza de que transmitir su desaparición motivara a alguien a presentarse con información crucial.
Si sabe algo sobre la desaparición de Laura Bettis Houghteling, por favor llame a la policía del condado de Montgomery. Laura mide 1,85 m, pesa 65 kilos, tiene ojos marrones y cabello rubio hasta los hombros. Fue en este punto que los detectives descubrieron su primera pista. Mientras hablaban con los vecinos, una mujer se presentó con información valiosa. Reveló que había visto a Laura en la mañana del 19 de octubre, alrededor de la hora en que normalmente salía para el trabajo. Laura salió de la casa, la saludamos con la mano y ella nos ignoró. Pensé que eso era extraño. Luego nos dijeron, ¿puedes describirla? Y dije, sí, llevaba puesto un abrigo largo y unas botas. Aunque el comportamiento de Laura parecía inusual, los investigadores estaban a punto de recibir un shock aún mayor. Penny reveló que Laura nunca se había vestido de la manera que el vecino describió. Sin embargo, los detectives transmitieron este nuevo detalle a las noticias, esperando que pudiera despertar la memoria de alguien. Lo que no sabían era que una pista sorprendente estaba a punto de surgir, una que nadie podría haber anticipado. Recibieron una llamada de una psíquica en Virginia. No sé nada sobre este caso, no sé qué está pasando, pero tengo la sensación de que necesitan buscar en esta área boscosa, entre dos iglesias específicas. Resulta que, casualmente, había dos iglesias con un área boscosa muy cerca de donde vivía Laura. Siguiendo una pista de una psíquica, que en cualquier otra investigación criminal podría haber parecido descabellada, los detectives, desesperados por encontrar alguna pista sobre el paradero de Laura, decidieron seguirla. Lo que sucedió a continuación, sin embargo, los tomaría por sorpresa. Un descubrimiento impactante que nadie vio venir a solo 4 días después de la desaparición de Laura. Llegué aquí para verificar con los oficiales de policía que estaban realizando la búsqueda en estos bosques. Cuando llegué, les pregunté cómo les iba. Me dijeron que habían encontrado algunos zapatos de mujer, algo de ropa femenina y también una funda de almohada. Creían que había estado ahí mucho tiempo porque tenía manchas, probablemente de hojas. Encontraron cosas en el bosque y tienen estas manchas. A medida que las hojas se deterioran, eso es normal. Déjame ver la funda de almohada. Tan pronto como me la mostró, supe que no estaba manchada por hojas. Esas manchas eran de sangre. El patrón en las fundas de almohada era idéntico al que se encontró en la cama de Laura. Además, el tipo de sangre descubierto en la funda coincidía con el de Laura. Lo que había comenzado como un caso de persona desaparecida ahora tomaba un giro más oscuro, ya que la policía temía lo peor. El dormitorio de Laura ahora era considerado una escena del crimen. Los expertos forenses fueron llamados para examinar el área. Mientras tanto, la madre de Laura señaló que a la cama le faltaba tanto la cubierta del colchón como la sábana inferior, lo que parecía extraño. Cuando el equipo forense examinó el colchón con luminol, hicieron un descubrimiento horripilante, uno que cambiaría el curso de la investigación por completo. Estaba cubierto de sangre y podías ver dónde la mano había sido arrastrada fuera de la cama. Sabías que esta chica estaba muerta. La cantidad de sangre encontrada en la cama de Laura llevó a los detectives a creer con casi total certeza que ella había sido asesinada en esa habitación, convirtiendo el caso en una investigación de homicidio. Examinaron minuciosamente toda la habitación, tomando las pertenencias de Laura para un análisis y pruebas más detallados. A medida que se difundía la noticia de la posible muerte de Laura, sus amigos y familiares quedaron devastados. Sin embargo, los detectives sabían que necesitaban hacer la pregunta difícil. ¿Quién podría haber matado a Laura y quién tenía un motivo para hacerle daño? Inicialmente, nadie parecía tener una respuesta. Sin embargo, Warren, el hermano de Laura, pronto reveló un detalle extraño que cambiaría todo. En la primera noche que Laura desapareció, Warren estaba en la casa y vio que llegaba la camioneta del jardinero de Penny. El jardinero pasaba por allí y Warren intentó detenerlo para hablar con él, pero en lugar de detenerse, el jardinero se alejó rápidamente. Warren no podía entender por qué hizo eso. Le pareció muy inusual. Cuando Warren le preguntó al jardinero sobre ese extraño encuentro más tarde, el hombre afirmó que no se había detenido porque tenía miedo de un robo de auto. Sin embargo, los detectives no estaban convencidos por su explicación. El jardinero en cuestión, Haden Clark, de 40 años, tenía tanto los medios como la oportunidad para cometer el crimen.
Penny había contratado a Haden a principios de 1992, creyendo que estaba haciendo una buena acción al ayudar a un hombre sin hogar de una organización de la iglesia local. Había demostrado ser un trabajador confiable, volviéndose muy apegado a Penny, casi como si ella fuera una figura materna. Penny confiaba tanto en él que incluso le dio una llave de la casa. A pesar de su completa fe en él, Penny siempre había sabido que Haden era un hombre profundamente perturbado. Ella entró en más detalles sobre lo extraño que era. Le daba tareas para hacer en el patio trasero, como cavar un jardín de flores, y él cavaba y cavaba sin parar, sin saber cuándo detenerse. Sin embargo, el detalle más perturbador estaba por venir. Penny reveló que, justo unos días antes de la desaparición de Laura, el 12 de octubre de 1992, habían tenido una acalorada discusión. Penny acusó a Haden de robar algunas herramientas del cobertizo de su patio trasero y le gritó. Esto fue suficiente para que los detectives comenzaran a ver a Haden Clark bajo una nueva luz. Pero cuando fueron a hablar con él, sus sospechas aumentaron aún más. Laura está desaparecida y Penny está muy preocupada. Necesitamos tu ayuda para intentar encontrarla. Fue en ese momento que Haden dijo, «Oh, Dios mío, solo quiero morir», y se arrodilló en una rodilla. Aunque Haden proporcionó una coartada para el momento en que Laura desapareció, la policía de Bethesda no estaba convencida de su historia. Con una sospecha creciente, obtuvieron una orden para registrar su vehículo y la búsqueda pronto reveló algunas pistas convincentes. El 26 de octubre de 1992, los oficiales realizaron un registro en la camioneta de Haden Clark. Durante la búsqueda, incautaron varios artículos, incluyendo sábanas, muestras de cabello y documentos personales, como un registro de chequera, recibos y un registro de gastos. Tenía la fecha y la hora en que compraba $10 de gasolina y luego cuando compraba $4 en barras energéticas, llevaba un registro de cada centavo que gastaba. Al profundizar en los registros financieros de Haden, los detectives descubrieron que había comprado cinta adhesiva, cuerdas trenzadas y cordones de nylon varios días antes de la desaparición de Laura. Como si esto no fuera lo suficientemente alarmante, la siguiente revelación les helaría la sangre. Haden había pagado esos artículos con un cheque personal y en la sección de notas del cheque había solo una palabra: Laura. Una investigación más profunda de su chequera reveló una entrada preocupante. Haden había pagado por el alquiler de una unidad de almacenamiento en Warwick, Rhode Island, a 724 kilómetros de distancia del lugar de los hechos. Los registros mostraban que había estado en la unidad de almacenamiento la mañana del 21 de octubre, solo 2 días después de que Laura hubiera desaparecido. Armados con una orden de registro, los detectives fueron a investigar la unidad. Lo que encontraron expondría un lado secreto de la vida de Haden Clark, un lado que revelaba las profundidades de su mente trastornada y perturbadora. Tenía prótesis que colocaba en los sostenes, aparentemente tenía sostenes, vestidos, zapatos de mujer, abrigos femeninos, pelucas, todo lo que podía usar para parecer una mujer. Este nuevo desarrollo obligó a los detectives a reconsiderar todo sobre el caso. Ahora tenían que considerar la posibilidad de que el testigo que había visto a Laura la mañana del 19 de octubre no hubiera visto a Laura en absoluto. Podría haber sido Haden Clark disfrazado de mujer, con una peluca rubia, intentando desviar la investigación. Sin embargo, los detectives aún carecían de pruebas sólidas que lo conectaran directamente con la desaparición y muerte de Laura. Mientras continuaban construyendo meticulosamente su caso, ocurrió un gran avance. Los expertos forenses habían estado analizando un cepillo para el cabello encontrado en la habitación de Laura y descubrieron 30 cabellos, cada uno perteneciente a Laura, excepto uno. Este único cabello, sorprendentemente, no era de ninguna persona. Era una hebra sintética, comúnmente utilizada en pelucas. Resultó que el descubrimiento de una peluca rubia en la unidad de almacenamiento de Haden no era una coincidencia. De hecho, la peluca coincidía exactamente con el cabello sintético encontrado en el cepillo. Para solidificar aún más sus sospechas,
Los expertos forenses descubrieron una huella dactilar parcial con sangre en una funda de almohada que coincidía con la de Hadden Clark. Con esta nueva evidencia, los detectives por fin tenían suficiente para arrestar a Hadden, pero aún enfrentaban un obstáculo importante. No sabían dónde estaba el cuerpo de Laura, algo que necesitaban para probar en la corte que había ocurrido un asesinato. Así que, el 6 de noviembre de 1992, llevaron a Hadden para un interrogatorio, con la esperanza de extraer una confesión. Lo que no sabían era que estaban tratando con un psicópata que no cedería tan fácilmente, mientras los detectives estaban afuera observando, monitoreando y grabando. Pregúntame lo que quieras saber y te lo diré. ¿Puedo ver a mi abogado? Hadden, ¿Penny ha estado ayudándote? Quiero ver a mi abogado. Está bien, quiero ver a mi abogado. Vas a ver a tu abogado. Quiero ver a mi abogado. ¿Quieres pararte y estirar las piernas un segundo? Quiero ver a mi abogado. ¿Consideras a Penny tu amiga? Quiero ver a mi abogado. Déjame preguntarte algo. ¿Te gustan los hombres o las mujeres? ¿Dios te está hablando? Dios están hablándome. Apuesto a que te está diciendo que necesitas ayudarte a ti mismo. Él me dijo que vea a mi abogado. ¿Consideras a Penny tu amiga? ¿Estuviste sexualmente involucrado con ella? ¿Te cogiste a Penny? ¿La cogiste y ella te rechazó y te enojaste? ¿Así que te desquitaste con Laura? Hadden, ayúdame, háblame de Laura. Hadden, ¿qué puedes decirme sobre Laura? ¿Crees que es bonita? ¿Hizo algo para enojarte? ¿Te lastimó los sentimientos? Hadden, ¿tienes una fijación con las almohadas? Incluso bajo un interrogatorio intenso, Hadden repetidamente exigía ver a su abogado, pero las detectives ignoraban sus solicitudes. Aunque es un derecho legal de cualquier sospecho, las detectives sabían que estaban tomando un gran riesgo, especialmente porque cualquier cosa incriminatoria que Hadden dijera no podría ser usada en la corte. Aún así, estaban dispuestas a arriesgar sus carreras, esperando cualquier pista que los llevara al cuerpo de Laura. Sin embargo, Hadden dejó en claro que no cooperaría y ahora simplemente estaba poniéndoles los nervios de punta. Hadden estaba sentada allí, observando su comportamiento. Esperaba que su cabeza girara. «Oh, Dios mío, está poseído. ¿Por qué no está hablando? ¿Qué está pensando?» Era simplemente espeluznante. No era alguien con quien quisieras estar en una habitación a solas, en el mundo exterior. Mientras las detectives en la sala de interrogatorios intentaban desesperadamente quebrar a Hadden Clark, otro equipo estaba investigando su pasado, tratando de descubrir más sobre el hombre con el que estaban lidiando. Lo que descubrieron sobre su historia pronto haría que todo lo que habían descubierto hasta ese momento pareciera un juego de niños. Hadden Clark era el segundo de 4 hijos y desde una edad temprana mostró comportamientos preocupantes. No mostraba compasión, ni siquiera por su propia familia. Para empeorar las cosas, tenía un pasatiempo perturbador: matar y diseccionar animales. Había algo mal con Hadden desde el principio. Había problemas mentales que no estaban bien. Hadden pasó mucho tiempo en diferentes escuelas especializadas para tratar de lidiar con los problemas que lo hacían antisocial. En 1985, Hadden fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Sin un lugar donde vivir, su hermano menor, Jeffrey Clark, se ofreció a ayudarlo, invitándolo a quedarse con él en Silver Spring, Maryland. Esto marcaría el comienzo de un capítulo muy oscuro en la vida de Hadden, uno que lo llevaría al radar de la policía por primera vez. Para mayo de 1986, Jeffrey estaba harto del comportamiento inquietante de Hadden. La gota que colmó el vaso fue cuando Hadden fue sorprendido realizando actividades ilícitas frente a los hijos de Jeffrey. Asqueado, Jeffrey le pidió a Hadden que se mudara de inmediato. El 31 de mayo de 1986, mientras Hadden empacaba para irse, Jeffrey decidió llevar a su esposa e hijos a pasar el día fuera, dándole a Hadden algo de espacio para mudarse. Lo que nadie sabía era que esta breve ausencia allanaría el camino para la destrucción de otra familia. Una de las vecinas de Jeffrey, Michelle Dorr, de 6 años, quien también era amiga de su hija Elizabeth, estaba pasando por un momento difícil. Sus padres, Dorothy y Carl, estaban en medio de un divorcio amargo y complicado.
Ese fin de semana, Michelle se estaba quedando con su padre sin saber de la tragedia que estaba por ocurrir. Durante el fin de semana del Día de los Caídos en 1986, la madre de Michelle, Dorothy, había hecho planes para viajar a Virginia Beach para visitar a su familia. Yo tenía la custodia física de Michelle. Pensé que tendríamos un 31 de mayo tranquilo y agradable. Haría lo que Michelle quisiera ese día. Mi tiempo era su tiempo. Era un día extremadamente caluroso, y Carl Dorr hizo todo lo posible para que fuera agradable para Michelle. Alrededor del mediodía, llenó una piscina de plástico en su patio trasero, donde Michelle jugaba felizmente. Carl la observó jugar un rato antes de entrar a la casa para ver un poco de televisión. En algún momento, Carl se quedó dormido en el sofá. Cuando despertó, ya era tarde. Rápidamente revisó la hora, dándose cuenta de que eran más de las 5:45 de la tarde. Salió corriendo a buscarla, pero fue golpeado por el pánico cuando no la encontró en ningún lado. Desesperado, Carl caminó hasta la casa de su vecino Jeffrey Clark, a 2 puertas de distancia, con la esperanza de que Michelle hubiera ido a visitar a su amiga Elizabeth. Para su horror, Jeffrey le informó que no la habían visto. Dijo, no está aquí. Miré a Elizabeth y le pregunté si estaba con ella, y no podía creer lo que Jeffrey estaba diciendo. Al principio no lo registré, ¿sabes? No podía estar con Elizabeth. Y en ese momento me di cuenta de que ella nunca había ido más allá de la casa de los Clark. Algo estaba mal. Un Carl frenético recorrió el vecindario, llamando a Michelle y buscando en cada rincón que se le ocurría, pero no había rastro de ella en ningún lugar. Desesperado, llamó a la policía para pedir ayuda. La investigación sobre la misteriosa desaparición de Michelle Dorr comenzó de inmediato. Durante las siguientes 48 horas, la policía de Maryland lanzó una búsqueda exhaustiva, pero no se encontró rastro de Michelle. A medida que las horas se convertían en días sin ningún indicio de Michelle, la comunidad comenzó a prepararse para lo peor. En su búsqueda de respuestas, los detectives entrevistaron a residentes locales. Entre ellos estaba Haden Clark, quien tenía una creciente reputación como el bicho raro del vecindario. Muchos residentes ya veían a Haden con sospecha debido a su comportamiento errático. Esa sospecha solo se profundizó cuando un interrogatorio aparentemente rutinario con Haden Clark tomó un giro inesperado y dramático. Lo estaban interrogando sobre Michelle Dorr, y fue entonces cuando se puso muy molesto e irritado. Tuvo un episodio de diarrea, hizo una declaración de que podría haber hecho algo que no recordaba. A pesar de la aparente bandera roja que rodeaba a Haden Clark, parecía tener una coartada irrefutable. Sorprendentemente, esa coartada provenía de alguien inesperado. El propio padre de Michelle, Carl Dorr. Carl declaró que había visto a Michelle por última vez alrededor de las 2:10 de la tarde del día en que desapareció. Cuando los detectives investigaron más a fondo, descubrieron que Haden había marcado su tarjeta de tiempo en el Chevy Chase Country Club a las 2:46 de la tarde de ese mismo día. Esta línea de tiempo dejó a los detectives escépticos de que Haden pudiera haber secuestrado a Michelle, ocultado cualquier evidencia del crimen y llegado a trabajar a tiempo. Combinado con la falta de evidencia concreta para retenerlo, no tuvieron más remedio que dejarlo ir. A medida que la investigación avanzaba, la sospecha se desplazó hacia alguien mucho más cercano a Michelle: su padre, Carl. Cuando la madre de Michelle, Dorothy, se enteró de su desaparición, le dijo a la policía que creía que Carl era responsable. Dorothy reveló que ella y Carl estaban en medio de una amarga batalla por la custodia y lo acusó de haber amenazado previamente con hacerle daño a Michelle si no se salía con la suya. Con esta nueva información, los detectives le pidieron a Carl que se sometiera a una prueba de polígrafo, con la esperanza de aclarar su participación. Para su sorpresa, Carl falló la prueba, lo que generó aún más preguntas sobre su papel en la desaparición de Michelle. Él está tratando de decirme que no pasé la prueba del polígrafo. Eso es imposible. No tuve nada que ver con la desaparición de Michelle. No me digas que fallé una prueba de polígrafo. Eso no sucedió. Convencidos de que Carl había secuestrado o matado a su hija, los detectives lo presionaron para que confesara. Solo unos días después, Carl confesó, admitiendo haber tenido un papel en la desaparición de Michelle.
También proporcionó 2 ubicaciones potenciales donde podrían encontrarse los restos de Michelle. Una era el espacio debajo de la casa y la otra dentro de la tumba de su padre. La policía registró ambos lugares minuciosamente, pero no encontraron nada. El caso se estaba volviendo más desconcertante, dejando a los detectives preguntándose sobre el verdadero destino de Michelle. No podía lidiar con lo que me estaban diciendo, que no iban a encontrar a Michelle con vida. Simplemente intenté entrar en algún tipo de negación al respecto. Pensé que la policía estaba hablando de mí o algo extraño, y fue una total desintegración de mi salud mental. Carl se internó en una institución mental por unos días de descanso y tratamiento. Después de su liberación, sorprendió al público al afirmar que nunca había confesado el asesinato de Michelle y que la policía había malinterpretado sus palabras como una admisión de culpabilidad. También reveló una nueva perspectiva sobre los eventos del 31 de mayo, afirmando que no había visto a Michelle alrededor de las 2:10 de la tarde, como había declarado anteriormente, sino mucho más temprano ese día. Sin embargo, admitió que no quería parecer un padre irresponsable que no había supervisado a su hija durante horas. Para respaldar su historia, se sometió a otra prueba de polígrafo y esta vez la pasó. La investigación ahora estaba de vuelta al punto de partida. Pero esta noche, la búsqueda física de Michelle Dorr, de 6 años, ha terminado. El padre de Michelle ya no está bajo evaluación psiquiátrica. ¿Qué esperas? Espero que alguien la tenga, que no le haya hecho daño. Eso es lo que espero. ¿Todavía sientes que la verás algún día? Espero por Dios que sí. Con la nueva línea de tiempo establecida, Haden Clark volvió a surgir como un posible sospechoso en el caso de Michelle, pero los detectives no tenían pruebas sólidas para acusarlo. Días, meses y luego años pasaron, y el caso de Michelle permaneció sin resolverse, con sus seres queridos todavía de luto por su desaparición. Mientras tanto, Haden continuó con su vida, pero parecía estar atraído por los problemas. En septiembre de 1988, Haden acosó a su madre después de que ella lo confrontara por robar artículos de su casa en Rhode Island. Fue acusado de asalto y agresión y recibió 1 año de libertad condicional. Unos meses después, en diciembre de 1988, Haden fue desalojado por su casero. En represalia, colocó trampas explosivas en la casa, lo que llevó a cargos por destrucción de propiedad, aunque evitó la cárcel. En febrero de 1989 fue sorprendido robando bolsos y abrigos de una iglesia mientras estaba vestido de mujer. Esta vez se declaró culpable de robo y cumplió 45 días en la cárcel. Durante los siguientes 3 años, Haden mantuvo un perfil bajo, trabajando en empleos menores para sobrevivir y cambiando frecuentemente de caseros. Sin embargo, en 1992, su vida dio un giro cuando Penny Hoteling lo contrató como jardinero, sin saber que estaba preparando el escenario para una serie de eventos que lo llevarían a esta sala de interrogatorios, acusado de uno de los crímenes más atroces imaginables. Toda esta información fue difícil de digerir para los detectives, pero también les permitió adoptar un enfoque diferente. El interrogatorio de Haden pasaría a la historia como uno de los más extraños en la historia criminal, desentrañando las capas más profundas de una mente enfermiza mientras también empujaba los límites de las tácticas de interrogatorio. Mostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar los detectives para atrapar a su hombre y descubrir la verdad. Y me entregaron un osito de peluche, y este osito tenía puesto un traje de baño que era una réplica de lo que llevaba Michelle Dorr. Me dijeron, llévalo allí, no dejes que lo toque, pero quiero que lo sostengas en tu regazo y que muevas sus bracitos. Quiero ver cuál es su reacción. Sus ojos se abrieron enormes y solo sonrió de oreja a oreja con una sonrisa burlona. A pesar de las reacciones extrañas e inquietantes de Haden, permaneció en silencio y no mencionó a Michelle durante el interrogatorio. Los detectives, sin desanimarse, se turnaron para entrar y salir de la sala, adoptando diferentes personajes en un esfuerzo por quebrar emocionalmente a Haden. Presionaron aún más, tratando de provocar una reacción confrontándolo directamente con sus deseos perturbadores. Querer probar sangre y carne. ¿Quieres llorar? ¿Quieres sacar las lágrimas? ¿Llorar por qué? ¿Por lo que le hiciste a Laura?
No lo hagas, no comas esas cosas, te vas a enfermar. ¿Así es como te comiste a Laura? ¿La cortaste en pedacitos hasta que se desangró? ¿Probaste la sangre y sabía bien? ¿No pudiste parar y tomaste más sangre? ¿Comiste más partes del cuerpo? ¿Es eso lo que le hiciste? Eso significa que sí. No dijiste que no. Tienes un problema muy grande. Andas por ahí comiéndote a la gente. ¿Sabes cuánto le va a tocar Jeffrey Dahmer? ¿Cuánto le dieron a Jeffrey? ¿Cadena perpetua? Le dieron cadena perpetua. El problema con Jeffrey Dahmer es que lo atraparon con todos esos cadáveres en su apartamento, les cortó el corazón y el hígado, los puso en el refrigerador, los congeló. Jeffrey Dahmer es un poco como tú. Mataste a varias personas, pero no sé si te los comiste. Pudiste haberte comido a algunos. ¿Intentaste comer la carne? ¿Comes carne humana? ¿Comes personas? Haden permaneció en silencio, lo que llevó a los detectives a cambiar de táctica. Hablaron de otros infames asesinos caníbales y cómo sus acciones los llevaron a su perdición, con la esperanza de provocar algún tipo de reacción en él. Cuando eso no funcionó, pasaron a discutir su sexualidad y preferencias, tratando de encontrar esa única cosa que podría romper su silencio. ¿Qué tipo de personas te gustan? ¿Cuándo sales? ¿Sales con mujeres o te gusta salir con hombres? ¿A quién prefieres? Quiero decir, si saliéramos en una cita, ¿estarías usando ropa de mujer o ropa interior femenina? ¿Te gustan esas cosas? Pero, lentamente, la sala de interrogatorios comenzó a salirse de control. «Hey, Haden, ¿no te gusta que me siente cerca de ti? Quítate el abrigo, ahora ven aquí y siéntate ahí. Siéntate en la maldita silla y quédate sentado. Actúa como un hombre, deja de actuar como un niño». Después de agotar todas las tácticas, 2 detectives hombres entraron en la sala de interrogatorios, listos para soltar la bomba. Haden Clark estaba siendo acusado del asesinato de Laura Houteling. Era un movimiento calculado, la última carta de los detectives para recuperar el control de la situación. Durante las tensas 3 horas de interrogatorio, habían notado algo extraño. Haden tenía una intensa aversión a ser tocado. Decidieron explotar esta debilidad, con la esperanza de provocar una reacción. Pero lo que comenzó como una maniobra psicológica sutil rápidamente escaló hacia el caos, transformando la sala en un campo de batalla impredecible de locura, mientras los detectives llevaban a Haden al límite de su ya perturbada mente. Primero que nada, estás siendo acusado de asesinato. ¿Tienes que tocarme así? ¿Golpearme? No te estoy golpeando, lo siento. Solo quiero ser amable, ¿está bien? ¿Por qué no te sientas ahí? No, Dios, no. Vamos, siéntate. ¿Puedo sentarme allá? No, vamos a sentarnos juntos. ¿Puedo sentarme en ti? Tú y yo vamos a ser amigos. Eso está bien. Hey, amigo, eso está bien. Este es un cinturón muy bonito. Lo sé, me gusta ese cinturón. ¿Qué tipo de ropa interior llevas? Tiene una ropa interior de mujer. Hey, amigo, no hay duda de eso. Ininteligible. Oh, papi, de dama. Cuando molestarlo o avergonzarlo no funcionó, los detectives recurrieron a otra táctica. Intentar convencer a Haden de que su única opción era confesar porque no estaba mentalmente sano. Al enmarcar la situación de esta manera, los detectives esperaban que Haden se sintiera culpable y admitiera el crimen, o al menos que reconociera su propio estado mental distorsionado. Nadie te juzga por esto. Todos se dan cuenta de que tienes un problema psicológico. Estás enfermo. Sí, estás enfermo. Si puedo demostrar que mataste a esta chica, vas a ir a la silla eléctrica. Si puedo demostrar que estás sano, lo entiendes, ¿verdad? 2 asesinatos te hacen un asesino en serie, lo que significa que vas a ir a la silla eléctrica si estás sano. Pero si estás enfermo, vas a un hospital o algo así. A veces creo que escuchas voces dentro de tu cabeza. ¿Escuchas muchas voces? ¿Quieres que te diga algo más, Haden? Un pequeño secreto. ¿Sabes? Había una mujer en una esquina cerca de la casa de Penny que te vio vestido de mujer. ¿Quién salió de la casa? ¿Se llama Haden? Solo piensa en su nombre, Haden. Siéntate. Sé amable. Esa persona llevó a Laura a otro lado. Esa no es Haden. Hay alguien más en Haden. Entraba en la casa por la noche, entraba por la puerta y se colaba en el dormitorio con un cuchillo. ¿Lo hizo?
¿Te colaste ahí con un cuchillo y Laura estaba ahí, durmiendo? Ella era hermosa y te subiste encima de Laura. Te subiste encima de Laura, agarraste una almohada y la pusiste sobre Laura. Agarraste un cuchillo y comenzaste a cortar. Es algo horrible de pensar, pero tenemos que sacarlo de ti. Es la única manera. Creo que ya casi está afuera. Sácalo. ¿Qué hizo esa persona con Laura? ¿Qué crees, Haden? ¿Cómo te sientes? Me siento como una mierda. Volvamos al grano. Vamos, Haden. Sácalo, amigo. Sácalo. Vamos. Vamos, Haden. Sácalo. Vamos. Hay alguien ahí dentro que quiere salir. No estoy jugando contigo. Te voy a matar. ¿Lo entiendes? Nunca vuelvas a hacer eso. Vamos, Haden. Sácalo de una vez. Ok, solo bebe tu Coca-Cola. Bebe tu Coca-Cola y seguimos. ¿Sabes quién era Jeffrey Dahmer? Ininteligible. ¿Cuál es tu película favorita? ¿El silencio de los inocentes? A pesar de sus esfuerzos incansables, Haden se negó a divulgar cualquier información, dejando el interrogatorio sin resolver. La dramática sesión llegó a su fin, y Haden fue llevado bajo custodia. Los detectives enfrentaron críticas significativas por sus métodos poco ortodoxos, pero se mantuvieron firmes. Argumentaron que habían tomado el camino moralmente correcto y que Haden no había sido engañado, no por falta de inteligencia, sino porque era astuto y manipulador, usando el silencio como su arma para evitar revelar la verdad. En cuanto al resultado, durante los siguientes 8 meses, Haden Clark permaneció detenido mientras los fiscales del condado de Montgomery se preparaban para un juicio de alto riesgo. A pesar de las extensas búsquedas policiales en 3 estados, el cuerpo de Laura aún no había sido encontrado. Sin un cuerpo, sin testigos y sin una confesión, el caso dependía de evidencia circunstancial. 2 piezas clave: una hebra de cabello sintético y la huella dactilar de Haden en la funda de almohada. La falta de evidencia concreta pesaba mucho sobre todos, especialmente sobre la familia y amigos de Laura, quienes temían lo peor. Si los fiscales no lograban asegurar una condena, Haden podría ser absuelto, e incluso si el cuerpo de Laura era descubierto, la quinta enmienda le impediría ser juzgado nuevamente por el mismo crimen. Sin embargo, en un giro dramático, justo antes de la fecha programada para el juicio en junio de 1993, Haden Clark sorprendió a todos cambiando de opinión. El acusado en el caso Houteling acaba de declararse culpable. La declaración fue aceptada. La declaración fue por asesinato en 2º grado. Como parte del acuerdo, Haden reveló las razones detrás de sus acciones. En su mente retorcida, había llegado a ver a la madre de Laura, Penny, como una figura materna y albergaba sentimientos extraños y perturbadores hacia ella. Amo a Penny. Me ofrecía donas y bebidas. Una vez, Laura y Penny estaban en Massachusetts, yendo a la casa de Penny. Sí, quería a Penny. Me quedé en la casa de Penny, bajamos y desayunamos. Y luego, cuando Laura entró, muchas de esas cosas se detuvieron. Así que, en su mente, ella realmente tenía que irse. Realmente no le agradaba. Quería ser ella. Laura realmente necesitaba ser castigada por ser Laura. El resentimiento de Haden hacia Laura había comenzado a crecer mucho antes del asesinato, pero fue la discusión con Penny, solo unos días antes, lo que agregó leña al fuego. La tensión entre Haden y Penny había ido en aumento, y cuando ella le dijo que se iría de la ciudad ese fin de semana, le dio la oportunidad perfecta para llevar a cabo su plan retorcido. Justo después de la medianoche del 19 de octubre de 1992, Haden puso su plan en marcha. Caminé hacia el granero. Sabía dónde estaba la llave de la casa. Entré por la puerta principal. Sí, llevaba un vestido puesto, un vestido bonito. Saqué una pistola de una caja en la sala y subí a su habitación. Puse la pistola junto a su cabeza, amartillé el arma y le dije: «En serio, si te mueves, disparo». Tenía esposas esta vez, y después de esposarla, la até con una cuerda. La hice mirarme. Le dije: «¿Sabes mi nombre? Mi primer nombre comienza con L y mi apellido con H. ¿Sabes mi nombre? Si no me llamas por mi nombre correcto, te mato». Las acciones de Haden esa noche fueron escalofriantes en su crueldad y perturbadoras en sus detalles. Sosteniendo una pistola contra Laura, le cubrió la boca con cinta adhesiva, asfixiándola en el proceso.
Mientras yacía sin vida, Haden comenzó a quitar la cinta de su rostro con unas tijeras. En su excitación, su mano resbaló y las tijeras afiladas perforaron el cuello de Laura, haciendo que la sangre se derramara sobre las sábanas y la funda de almohada. Obsesionado con la idea de llevarse un recuerdo, le cortó una de las orejas mientras intentaba quitarle un arete. Después de este acto espantoso, Haden se sentó junto a su cuerpo, observándolo durante casi una hora, consumido por su retorcida satisfacción. Alrededor de las 3 de la mañana, envolvió el cuerpo de Laura en una sábana tamaño queen, lo cargó sobre su hombro y lo escondió debajo de la cubierta de la cabina de su camioneta. Luego, regresó a la escena del crimen, recogió las sábanas ensangrentadas y las desechó en un área boscosa remota. Una vez que la evidencia fue descartada, Haden regresó a la casa, le puso nuevas sábanas a la cama para ocultar los signos de su crimen y se fue a dormir. A la mañana siguiente, se vistió como una mujer, usando pelucas para alimentar aún más sus fantasías perturbadoras. En un detalle escalofriante, usó el cepillo de Laura para peinar la peluca, dejando atrás una única hebra de cabello sintético que se convertiría en la pieza clave de evidencia que lo vincularía al asesinato. La confesión fue impactante, pero Haden tenía una última revelación que hacer. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Haden Clark y su abogado llevaron a uno de los fiscales auxiliares del estado para mostrarle dónde estaba enterrada Laura Houteling. El cuerpo descompuesto de Laura fue encontrado en una tumba poco profunda en un área boscosa cerca de una rampa de salida de la autopista en Rockville, justo fuera de Bethesda. El hecho de que llevara al cuerpo de Laura fue algo realmente bueno para su madre, su hermano y el resto de nosotros. El cuerpo de la graduada de Harvard fue encontrado anoche enterrado en una tumba poco profunda en North Bethesda. Recuerdo haber pensado, me alegro de que su madre pueda enterrarla, pero nada de esto se sintió bien. Nunca sentí alivio por nada. En junio de 1993, Haden Clark fue sentenciado a 30 años de prisión por el asesinato de Laura. Aunque todos creían que la saga de Haden había llegado a su fin, con él ahora confinado tras las rejas, pronto quedó claro que su historia estaba lejos de terminar. Continuaría causando revuelo incluso dentro de los confines de su celda. En 1999, Jack Truitt, un convicto por asesinato, se encontró compartiendo una celda con Haden Clark en la institución correccional del Este en Westover, Maryland. Lo que Truitt no anticipó fue la profundidad de la locura y los secretos perturbadores que descubriría durante su tiempo juntos. Entre los comportamientos inquietantes de Haden, uno que particularmente asqueó a Truitt fue su hábito de acumular comida, dejarla pudrir y luego consumirla días después. Sin embargo, lo que más inquietó a Truitt fue cuando Haden comenzó a confesarle sus crímenes, creyendo que Truitt era Jesucristo. Realmente creía que yo era Jesucristo. Tenía que confesarme que había matado a alguien en cada estado de los Estados Unidos. Ansioso por escapar de los delirios de Haden, Truitt ideó una sugerencia que revelaría un nuevo y sorprendente capítulo en la retorcida vida de Haden. Lo que sea que estés diciendo, escríbelo. Cuando sientas que necesitas decirme algo, dibújalo, escríbelo, no me hables de eso. Y él dijo, está bien. Y fue entonces cuando comenzó. Hombre, estaba enloqueciendo. Los dibujos de Haden eran tan espeluznantes. Todos estos dibujos que hizo eran escenas del crimen. Dibujaba pistas sobre otras personas que había matado. Inicialmente, Truitt no estaba interesado en los comportamientos extraños de Haden y confesiones horripilantes, pero Truitt se sintió intrigado cuando Haden mencionó el asesinato de Michelle Dorr. Aunque las autoridades siempre habían sospechado de él, nunca tuvieron suficiente evidencia para acusarlo del crimen. Truitt se dio cuenta de que, si lograba que Haden revelara información crucial, podría usarla para negociar con las autoridades una reducción de su condena. Después de algo de persuasión, su plan tuvo éxito y Haden accedió a hablar con los detectives en presencia de Truitt. En los años 60 y 70, yo era responsable de traer cannabis a la costa y estoy algo orgulloso de ello. Jack me dijo que Haden había asesinado a Michelle Dorr y la había enterrado en un parque en el condado de Montgomery, Maryland.
Luego, le pedí a uno de los oficiales correccionales que trajera a Haden Clark a la habitación. Me presenté ante él y le dije, «Entiendo que te gustaría hablar conmigo, siempre y cuando sigas mirando a Jack». Le dije, «Bueno, él puede quedarse». Haden procedió a explicar que, en el fatídico día del 31 de mayo de 1986, estaba furioso con su hermano por echarlo de la casa. Trágicamente, las consecuencias de su ira recayeron sobre la inocente Michelle, quien había ido a la casa de los Clark para encontrarse con su amiga Elizabeth, la hija de Jeffrey. Haden afirmó que, en el momento en que abrió la puerta y vio a la niña, supo que quería matarla. Michelle fue a la casa. Dijo que Elizabeth estaba arriba jugando en el dormitorio y que podía subir. Como él era chef, tenía esos cuchillos, y fue entonces cuando subió y confrontó a Michelle. La mató en el dormitorio de Elizabeth. Haden arrojó a la niña al suelo y se abalanzó sobre ella tan rápido que no tuvo la oportunidad de gritar. Continuó su brutal ataque hasta que ella murió. Después de matar a Michelle, Haden limpió meticulosamente la sangre, colocó su cuerpo en una bolsa de plástico y luego lo escondió dentro de una bolsa de lona. Luego puso la bolsa en la parte trasera de su camioneta y se fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Después de su turno, Haden condujo a un área boscosa en Maryland, donde enterró el cuerpo de Michelle. De manera perturbadora, también afirmó que, antes de enterrar sus restos, había canibalizado partes de su carne. Con los trágicos últimos momentos de Michelle ahora reconstruidos, los detectives tenían suficiente evidencia para asegurar una condena contra Haden. Fue sentenciado a 30 años adicionales por el asesinato de Michelle. Por su papel en descubrir la verdad y ayudar a llevar justicia, Jack Truitt fue liberado en libertad condicional. Sin embargo, a pesar de todo, Haden continuó ocultando la ubicación exacta de los restos de Michelle. En enero del 2000, a Haden se le ablandó el corazón y llevó a las autoridades a un barranco boscoso cerca de la Ruta 29 en Silver Spring, donde había enterrado a Michelle. Estaba parado a unos 20 metros de él y miré hacia abajo y vi lo que parecía una ramita al principio. Me enfoqué en eso y era un resorte. Después de cavar un poco, un trozo de tela rosa salió del suelo. Sabíamos que habíamos encontrado a Michelle Dorr. Todos lloraron. Después de 14 años, Carl Dorr pudo enterrar a su hija en paz. Fue bueno tener un lugar para enterrar a Michelle. Solo lamento que ella estuviera en el lugar equivocado en el momento equivocado y que se encontrara con Haden Clark. Sin embargo, esta saga estaba lejos de terminar. Haden comenzó a hacer afirmaciones aún más perturbadoras, declarando que no era él mismo, sino Kristen, su personalidad femenina y más dominante, quien era responsable de los asesinatos. ¿Te gusta mi foto? Esa soy yo. Esa soy yo. Está bien. Esa es Kristen. ¿Cómo firmaste? Kristen. Kristen. Uno de sus nombres favoritos para referirse a sí mismo era Kristen E. Bluefin. Ese es mi nombre real. Kristen es una perra malvada. Haden no quiere existir. ¿Cómo? Kristen existe. Dios me dijo que soy Kristen. Aunque los detectives sospechaban que Kristen era simplemente otro escudo para evitar la responsabilidad de sus crímenes y llamar la atención, Haden insistía en que el nombre estaba profundamente ligado a su infancia traumática y disfuncional y a la forma en que había moldeado su mente retorcida. Vi a tu mamá. Ella te llamaba por diversos nombres. Ella abusaba de mí, me llamaba imbécil. Mis hermanos y hermana le decían a sus amigos que era un imbécil. Fui criado como una niña de todos modos, así que no importa. ¿Por qué te criaron como una niña? Algunas veces, mis padres lo usaban como castigo. En lugar de pegarme, me hacían llevar vestidos a la escuela. Las afirmaciones de Haden sobre su infancia eran particularmente escalofriantes, ya que reflejaban un sentido de la realidad profundamente distorsionado que iba más allá de sí mismo. Su hermano mayor, Bradfield Clark, había sido condenado en 1985 por matar y desmembrar a una compañera de trabajo en California, con informes que sugerían que había comido partes de su cadáver. Como si esto no fuera lo suficientemente inquietante, los detectives comenzaron a preocuparse cada vez más por otras afirmaciones de Haden.
Comenzó a dejar pistas crípticas que insinuaban que Laura y Michelle podrían no haber sido sus únicas víctimas, sugiriendo que había muchas más. Bueno, algunas cosas no las cambiaría, pero las cosas malas que hice, los asesinatos que cometí, lo que hice estuvo mal, lo sé. No me preguntaste sobre Doreen Vincent o Mary Mount, Bonnie Beckett o Kate Wilder. ¿Qué significa eso? Michelle Dorr, Silver Spring, Maryland. Laura Haugteling, Bethesda, Maryland. Doreen Vincent, Wallingford, Connecticut. Mary Mount, New Canaan, Connecticut. Sarah Pryor, Wayland, Massachusetts. Bonnie Beckett y Kate Wilder, Brooklyn, Nueva York. ¿Cómo conoces sus nombres tan bien y de dónde son? He vivido en esos lugares. He estado por todo Estados Unidos. Recuerdo ciertas cosas. Estaba en esa área. ¿Quiénes son todas estas mujeres que acabas de mencionar? ¿Cómo las conoces? Un momento. Alguien está en mi puerta. Tengo que irme. Los detectives se quedaron inseguros sobre si Hadden simplemente los estaba manipulando para divertirse o si realmente estaba proporcionando pistas sobre sus horribles crímenes. Sin embargo, estaban preparados para correr el riesgo. A medida que la investigación avanzaba, el FBI mostró un interés particular en el caso. En abril del 2000, Hadden Clark accedió a guiar a un equipo de agentes del FBI a Cape Cod, donde afirmó que había más víctimas enterradas bajo la arena. Sin embargo, su cooperación vino con una demanda peculiar. Kristen era quien había matado a esas personas, así que él tenía que ser Kristen si iba a llevarlos a esos lugares de entierro. No saldría de otra manera a menos que tuviera puesto un par de panties y sostenes, así que se los compramos y se los puso. También se puso una peluca y ropa interior femenina. Luego se puso una peluca y una blusa de mujer en un intento de hacer que cooperara un poco más. A pesar de los esfuerzos del FBI, la búsqueda en Cape Cod no arrojó evidencia de víctimas adicionales. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, Hadden dirigió a los investigadores a la propiedad de su abuelo, lo que llevó a un descubrimiento impactante. Justo por aquí había un remolque viejo de unos 3 pies por 3 o 4 pies, el tipo de remolque que enganchas a un tractor. Debajo solo había arena. El oficial Barrett tenía una vara de metal, casi como un palo largo. Tomó esa vara y la metió en la tierra. Escuchamos un hueco que hizo que se nos erizara el vello de la nuca a todos y supimos que definitivamente había algo allí. Así que pudimos cavar y desenterrar eso, y era un contenedor de plástico de 5 galones. No estábamos muy seguros de qué íbamos a encontrar, tal vez algún tipo de restos humanos, realmente no lo sabíamos. Después de quitar la tapa, observamos varias piezas de joyería que Hadden dijo que eran trofeos de diferentes personas que había asesinado a lo largo de su vida. Entre las aproximadamente 200 piezas de joyería de mujeres encontradas en la propiedad, varios artículos fueron identificados como pertenecientes a Laura Haugteling. Sin embargo, los detectives no pudieron vincular las otras piezas a ninguna víctima conocida, lo que dio lugar a algunas teorías escalofriantes. Creo que la idea de que Laura Haugteling fuera un trofeo en ese contenedor da motivos para creer que algunas de esas otras piezas, si no todas, están conectadas a seres humanos reales. El equipo de ciencias del comportamiento del FBI estimó que Hadden podría haber matado entre 12 y 22 personas, y parte de la razón por la que llegaron a esa conclusión fue su comodidad alrededor de la muerte. Aunque Hadden Clark puede no haber alcanzado el mismo nivel de notoriedad que asesinos infames como Jeffrey Dahmer o Ted Bundy, sus crímenes no fueron menos aterradores. Parecía que dondequiera que Hadden iba, la muerte lo seguía. Aunque nunca sabremos la extensión total de sus acciones, no hay duda de que es una de las almas más malvadas que jamás haya caminado sobre esta tierra. Jesús ama a los niños pequeños, todos los niños del mundo. Amarillos, negros y blancos son preciosos a su vista. Jesús ama a los niños pequeños del mundo. A los 72 años, Hadden Clark cumple 2 condenas consecutivas de 30 años en la Institución Correccional del Este en Westover, Maryland. Lamentablemente, a pesar de sus horribles crímenes, ahora es elegible para libertad condicional. Aquellos que lo han conocido de cerca continúan temiendo su posible liberación, ya que todos creen que sigue siendo una amenaza peligrosa para la sociedad.
pienso en él saliendo. De vez en cuando, busco su nombre en el sistema penitenciario para ver dónde está. Sabíamos que, si salía de la cárcel, volvería a matar. Nadie estaría a salvo. No creo que pueda controlarse. Cualquiera que se cruce en su camino, su instinto es atacar. Mi esperanza es que cualquier junta de libertad condicional sensata haga lo correcto por la comunidad y que Haden nunca sea liberado, incluso a una edad muy avanzada. ¿Y quién mejor para respaldar esto que las personas que han sufrido directamente por sus acciones? Es bueno verla de nuevo así, sonriendo y viviendo la vida, pero si no fuera por Haden Clark, ella estaría aquí. Es impresionante pensar en la enfermedad, la maldad y la mente horrible de este hombre. Sus acciones han creado grietas en la vida de tantas personas y nos han llevado en direcciones en las que no deberíamos haber ido. Antes de concluir, nos gustaría extender nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos de Laura Haugteling y Michelle Dorr. Que el tiempo les traiga sanación y paz. ¿Qué piensan sobre las afirmaciones de Haden Clark? ¿Creen que fueron inventadas o creen que podría haber más víctimas por ahí? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,